Excelente día, mi nombre es Víctor Alfonso Velasco de Jesús y hago parte del programa de Ingeniería Electrónica de la UNAD. A continuación voy a explicar el ejercicio 5 de la tarea 3, literal C, de cálculo diferencial. Entonces, nos dice, a continuación se presenta el enunciado que deberá resolver en una primera fase a través de ChatGPT para generar una función que cumpla con las condiciones especificadas en cada enunciado. Luego deberá realizar la comprobación de la función resultante a través de GeoGebra y responder las preguntas propuestas. Entonces, primero, usando ChatGPT, crear una función tal que nos dan las siguientes condiciones. Cuando x se acerque a 0 por la izquierda, el límite sea menos 4. Cuando x se acerque a 0 por la derecha, el límite sea 6. Cuando x se acerque a 5 por la izquierda, el límite sea 1. Y cuando x se acerque a 5 por la derecha, el límite sea menos 1. Y luego nos dice realizar la gráfica de la función propuesta por la inteligencia artificial en el punto anterior a través de GeoGebra. Entonces, le pedí a ChatGPT que me generara una función a partir de estas condiciones que nos dan aquí. Entonces nos dice lo siguiente: como los límites laterales en x igual a 0 y x igual a 5 son diferentes, entonces la función será discontinua. Y nos da la siguiente función: f de x es igual a menos 4x menor que 0, f de x 6, x mayor que 0, f de x 1, x menor que 5 y f de x menos 1, x mayor que 5. Luego dice que x igual a 0, que serían estas dos funciones, el límite de x al acercarse a 0 por la izquierda sería menos 4, el límite de x al acercarse a 0 por la derecha sería 6, y en x igual a 5, que serían estas otras dos funciones, dice que el límite de x al acercarse a 5 por la izquierda sería 1 y el límite de x al acercarse a 5 por la derecha sería menos 1. Listo, entonces de esta forma, ya teniendo esos datos, graficamos nuestra función en el GeoGebra. Listo, entonces escribo nuestra primera función dada, la graficamos y le damos Enter y se nos grafica una recta menos 4. Luego escribo nuestra segunda función, Enter, y se nos grafica una recta en 6. Luego damos nuestra tercera función, Enter, y se nos grafica otra recta, y luego graficamos nuestra cuarta función y se nos grafica otra recta. Entonces de esta forma podemos ver que es discontinua. Entonces vamos a definir estos puntos: punto A, punto B, que sería el de acá arriba, punto C y punto D, sería A1, A2, B1, B2. Ahora estas serían nuestras dos funciones y nuestras otras dos funciones. De esta forma verificamos que la función que nos da ChatGPT es discontinua. Entonces ahorita volvemos al ejercicio y respondemos nuestras preguntas propuestas. La primera pregunta que tenemos dice: verificar la continuidad de la función en x igual a 0 y x igual a 5, justificando si cumple o no con la continuidad en esos puntos. Y la B dice: ajustar los límites en x igual a 0 y x igual a 5 para que sean iguales en cada punto de unión y determinar si la función resultante es continua en esos valores. Entonces vamos a verificar la continuidad en las funciones. Entonces tenemos respuesta de la pregunta A. Dice, para las funciones que tenemos que serían las primeras, menos 4x menor que 0 y 6x mayor que 0. Dice, como no se ha especificado f de 0, si no se da un valor para f de 0, la función no está definida en x igual a 0. Como los límites laterales son diferentes, el límite no existe. F de x no es continua en x igual a 0 porque los límites laterales no son iguales y además no se ha definido f de 0. Dice, para la función f de x, 1 de x menor que 5 y menos 1 x menor que 5 mayor que 5, dice que no se ha especificado f de 5, por lo que la función no está definida en x igual a 5.
Como los límites laterales son diferentes, el límite no existe. F de x no es continuo en x igual a 5 porque los límites laterales no son iguales y además no se ha definido f de 5. Listo, entonces ahí verificamos ese punto. Verificamos la continuidad de esos puntos. Y entonces dice la B, dice ajustar los límites en x igual a 0 y x igual a 5 para que sean iguales en cada punto de unión y determinar si la función resultante es continua en esos valores. Entonces vamos a ajustar la función. Listo, la función dice para que f de x sea continua en x igual a 0 y x igual a 5 debemos hacer que los límites laterales sean iguales en cada punto. Dice en x igual a 0 modificamos la función para que los límites sean iguales. En este caso f de x es igual a 3. Le podemos dar cualquier otro valor. En este caso yo voy a trabajar con el 3. Dice f de x igual a 3 en lugar de menos 4 y 6. Entonces, y en x igual a 5 modificamos la función para que los límites sean iguales. Igual, f de x igual a 0 en lugar de 1 y menos 1. Entonces, al modificar estas funciones para que los límites sean iguales, entonces las funciones nos quedarían así. F de x igual a 3, x menor que 0, f de x igual a 3, x mayor que 0. Y f de x igual a 3, x menor que 5 y f de x igual a 3, x mayor que 5. Dice, en esta función tiene continuidad en x igual a 0 y x igual a 5, ya que los límites laterales en cada punto coinciden. Y la función puede definirse con f de 0 igual a 3 y f de 5 igual a 0. De esta forma, ya usamos nuestra función. Y aquí terminamos con la explicación del ejercicio 5, literal C, tarea 3 de cálculo diferencial. Muchas gracias.